Hola a todos, los saludo con muchísimo cariño, mi bella comunidad de Pedagogía Sana. Aquellos que por primera vez me están escuchando, bienvenidos. Bueno, hice una encuesta en el canal en donde propuse varios temas y ha ganado el tema de la ansiedad. Les doy las gracias a todos los que han votado, los que de verdad respondieron a la encuesta, y con muchísimo amor les voy a ofrecer este video. Les voy a hablar sobre la ansiedad bajo una perspectiva general. Voy a tocar la ansiedad en niños, en jóvenes y en adultos, sus causas, sus características, y al final les voy a dar algunas recomendaciones. Recuerden que el objetivo de mis videos, de este movimiento hermoso de amor llamado Pedagogía Sana, es conectarnos cada vez más con la esencia de nosotros mismos, de nuestros niños, y tener una perspectiva cada vez más humana, más consciente, más amplia, más dinámica y sobre todo más conectada con nuestro corazón. Bueno, sabemos que la ansiedad es una sensación que es bastante incómoda. ¿Cómo puedo yo percibir que yo tengo ansiedad, que mi hijo presenta ansiedad? Es una sensación de angustia permanente. Cuando hay una persona que está teniendo ansiedad, siempre va a sentir como desazón en su interior. Es una angustia al futuro, una sensación de miedo, una sensación de agitación constante, una sensación de irascibilidad. Por lo general, las personas que están en estado de ansiedad también presentan mucho enojo. Es el niño que constantemente también está irritable. Hay sensación de temor, de duda constantemente para tomar las decisiones, dudan constantemente. Hay una sensación de palpitación, de hormigueo en el cuerpo. Puede generar también dolor de cabeza, puede generar también una sensación como de bloqueo total. Voy a ejecutar algo, voy a hacer algo y tengo miedo a fallar, tengo miedo a fracasar. Es una sensación constante de amenaza, una sensación constante de que algo malo va a pasar, una sensación en el que el corazoncito, el sentimiento, ese sistema nervioso se altera tanto que siente que hay fallo, que hay error. La persona o el niño que tiene ansiedad es el niño que tiene mucho miedo a arriesgarse porque siente que va a fallar, que va a fracasar. Entra en una constante duda. Hay una ruleta, dijéramos, de sensaciones, de emociones que hace que se bloquee y por supuesto no se sienta seguro y hay constante inseguridad. Bueno, ¿de dónde puede surgir esta ansiedad? Porque nosotros podemos vivir ansiedad, todos en algún momento hemos vivido ansiedad, pero una cosa es tener momentos de ansiedad y otra cosa es tener una vida constantemente en un estado de ansiedad, y eso es lo que nosotros, lógico, debemos percibir en nosotros mismos, en nuestros niños, porque no hay derecho de tener una vida llena de agitación. Es importante que nosotros nos sintamos cada vez más conectados con las emociones de nuestros niños. Bueno, ¿de dónde puede surgir esto? La ansiedad son memorias, momentos que se han grabado en nuestra parte inconsciente de experiencias, dijéramos, negativas que hemos vivido. Recuerden que a mí siempre me gusta atinarlo a las condiciones que están presentando nuestros niños actualmente. Entonces, por decir algo, si hubo un niño que tiene una dificultad de aprendizaje y tiene que hacer una tarea y esa tarea le costó hacerla y ese día fue regañado, fue amenazado, fue enjuiciado en la escuela, ya luego también en casa, también sintió ese juicio, sintió ese control, sintió ese regaño permanente. Entonces esa experiencia va a ir al inconsciente y por supuesto eso va a quedar grabado, dijéramos que queda tatuada esa experiencia, esa memoria en el inconsciente, y esa memoria se va a reactivar cada vez que el niño va a presentar una actividad que tenga que ver con presentación de tareas o hacer tareas o algo relacionado con lo escolar. Igualmente, por decir algo,
Si hay un niño que presenta dislexia, se le dificulta la lectura y un día tuvo que leer en medio del salón y sus compañeros se rieron, la maestra de pronto lo regañó o tiene un padre que constantemente lo está regañando o lo lleva a una sobreexigencia en la lectura cuando sabe que el niño se le dificulta hacerlo. Entonces, por supuesto, esa experiencia va a ser que cada vez que él tenga que leer, entonces va a llenarse de angustia, va a llenarse de ansiedad, porque va a recrear esa amenaza, esa sensación de esa primera experiencia. Si por decir algo, yo de niño, de adulto, tuve una sensación en el que hubo un día que tuve que exponer en público algún tema de niño en la escuela y ese día me llené de miedo y no pude hacerlo. Entonces ese día fui enjuiciado, me fue mal en la nota del colegio, en la calificación, luego me regañaron en casa. Entonces esa memoria va a reactivarse cada vez que yo voy a hablar en público. Entonces la ansiedad es eso, la ansiedad son bloqueos que tenemos a nivel de nuestro interior, de nuestro inconsciente, y que por supuesto se van a reactivar cuando sentimos que hay experiencias, contextos muy similares a lo que vivimos en esa memoria inicial. Por supuesto, es tan importante que nosotros podamos hacer conciencia de todo esto, porque recuerden que nosotros estamos acá en esta vida para poder sanar, para poder evolucionar. Entonces muchas veces vemos cómo esto se nos convierte en un bucle, como que volvemos a sentir la misma experiencia y la vida como que nos pone contextos muy similares y volvemos a vivir. Y es cuando muchos de ustedes me dicen: Martica, sí, yo siento esa experiencia de la ansiedad y siento que como que es repetitivo, como que la vida me vuelve a repetir los mismos escenarios muy parecidos, por decir algo. En estos días hubo un chico que me decía, ya es un joven de 22 años, me decía: Martica, yo tenía mucha ansiedad cuando iba a hablar con las niñas. De niño yo me contactaba con ellas, pero sentía mucho miedo cuando iba a hablar con ellas. Alguna vez me gustó una niña y tuve una experiencia muy negativa en esa relación, siendo yo un niño, y constantemente cada vez que yo me enamoro, me gusta alguna chica, voy a hablar con ellas y la verdad me sudan las manos, me llena de ansiedad, me bloqueo y siento como un conflicto muy profundo que inclusive me lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque el inconsciente vuelve a recrear esa experiencia primaria. Por eso es importante que nosotros podamos contactarnos con las emociones de nuestros niños y saber de dónde vienen. Entonces, claro, en un mundo, en un contexto en donde es tan importante el dar resultados, por decir algo, con los niños que presentan dificultad de aprendizaje, déficit de atención, autismo, dar resultados, imagínense toda la carga emocional y la presión que ellos están sintiendo. Recuerden que no entramos en juicio, sino en aprendizaje, un sistema que ya sabemos que es tan caótico, un sistema en el que requiere todavía, estamos en tránsito lógico de evolución, pero todavía nuestros niños están sintiendo mucha presión. Entonces, esto lo vamos a relacionar con los niños, con los jóvenes y con ustedes que presentan la alta sensibilidad. Ya les he dicho que muchos de los niños de hoy, si no son todos nuestros niños, nuestros jóvenes, son seres más evolucionados. ¿Y qué significa que son más evolucionados? Que están conectados con su corazón, son almas altamente sensibles, que vienen a traer el amor a nuestro planeta, que son muy sensibles con la naturaleza, con los animales, con su sentir, son almitas muy libres. Entonces, imagínense lo que significa conectarse con un sistema que tiene
mucho caos, en donde ellos perciben todo ese caos, la presión, la dureza, el regaño, el juicio, la rotulación, la etiqueta. Por supuesto, esto que va a llevar a que estemos desconectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes con su esencia y los estemos conectando solamente con la mente. Muchos de ellos me dicen: Martica, siento tanta ansiedad en la escuela, siento tanta ansiedad en casa porque siento tanta presión, tanto control de mi familia, tanto control de la escuela, cuando yo estoy queriendo hacer otras cosas. Esto siempre se los voy a reiterar. Recuerden, estamos en proceso evolutivo de expansión en nuestra madre tierra y nuestros niños y nuestros jóvenes están sintiendo mucha presión, inclusive nosotros mismos. En estos días que estuve hablando con una de las mamitas con las que tengo sesión y la veía yo llena de ansiedad, llena de angustia, y claro, eso se lo proyectaba a sus hijitos. Yo le decía: mira cuánta presión estás metiéndote a ti mismo, con horario, con perfección de casa, con oficio, con trabajo. Entonces, claro, a veces no reconocemos que esa ansiedad también se genera por la presión que nosotros mismos estamos llevando, por esa angustia de dar resultados, por ese perfeccionismo. Recuerden que todo eso viene de nuestra niñez, de toda esa angustia, de todas esas memorias que recibimos en nuestra niñez. Por eso es tan importante saber, como les acabo de decir, de dónde surge la ansiedad, cuáles son las características de la ansiedad y por qué nuestros niños con esta alta sensibilidad están generando tanta ansiedad, tanta angustia, y por qué debemos detenernos para ir de nuevo al corazón y conectarnos con la libertad, con su esencia, dejar de presionarlos por cosas que no deben recibir presión. Un sistema que yo digo ya está caduco. A muchos de los padres les digo, cuando me dicen: Martica, estoy llena de ansiedad, de conflicto, agobiada, mi hijo no lo aguanto, su ansiedad, su hiperactividad, y les digo: quiten nomás, záfense nomás del sistema educativo, de esa presión. ¿Cómo sienten ustedes su vida? Y dicen: uy, Martica, Dios mío, es diferente. Siento esa conexión, claro, porque sienten presión y nuestros niños no están conectándose con un sistema que ya sabemos que tenemos que cada vez más expandirnos. No son nuestros niños, es el sistema que debe expandirse. Por eso es que los niños que ingresan aquí en Pedagogía Sana se sienten tan tranquilos, porque se sienten escuchados, sienten que hay un sistema ya más expandido que se conecta con su corazón, que se conecta con su esencia. Entonces, por supuesto, la ansiedad surge de todo ese miedo, esa angustia a no dar resultados, esa sensación de amenaza, esas experiencias inconscientes, y de ahí la importancia de que sí nos llevemos la manito a nuestro corazón y podamos regalarle a nuestros niños y a nosotros mismos, a nuestros jóvenes, una vida llena de tranquilidad, de equilibrio. Por eso es que yo insisto tanto en la sanación de nuestro niño interior, porque mientras tú como padre, tú como maestro, tengas ese dolor en el alma, si tú de niño viviste mucha presión, por supuesto eso tú lo vas a proyectar en tus hijitos, en tus alumnos. De ahí la importancia de sanar, de ahí la importancia de que nosotros podamos tener esa sensación de libertad, de hacer ese viaje interno. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos ver por qué muchas veces nuestros niños, nuestros jóvenes tienen tanta dificultad de organizarse. Una persona que tiene dificultad de organización, también muchos de ellos presentan ansiedad, porque donde hay ansiedad, pues la mentecita está en el futuro, en el miedo, en la duda, en el miedo a arriesgarme, en el que yo voy a hacer algo y no puedo tener esa planeación y esa organización. Dudo mucho, postergo. Por eso es que procrastinan tanto y dejan para lo último las responsabilidades, las tareas, porque tienen miedo a fallar. Sienten mucho miedo al fracaso. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo les daría así en general?
Igualmente tengo varios videos de ansiedad que se los voy a dejar en la descripción por si quieren profundizar. Entonces, en primer lugar, sanar. No hay el regalo más grande, más preciado que podemos darle a nuestros hijos es sanar nuestro niño interior. Porque cuando tú empiezas a equilibrar esa energía interna y empiezas a desconectarte de esa mente que te lleva a la presión, de esa mentecita que está llena de dolor, de angustia, de perfección, y te empiezas a conectar otra vez con ese niño libre, con ese niño auténtico, con ese niño que rescata su esencia, su fuerza, su poder, su amor. Entonces, por supuesto, eso tú lo vas a trascender. Voy a montar muchos videos. Es más, estoy pensando, se los digo desde ya, un nuevo proyecto, y es abrir un canal de sanación interior, porque muchos de ustedes me dicen: Martica, dinos cómo sanar nuestro niño interior. Y esto es un proceso, porque esa es otra cosa. Muchas de las personas que presentan ansiedad, depresión, piensan que a veces esto es así como chasquear los dedos. No, debemos amarnos, debemos tener tiempo para nosotros mismos y saber que todo es un proceso para que nosotros podamos conseguir lo que nosotros queremos, ese equilibrio. Entonces, ya dentro de poco voy a hacer una encuesta para que ustedes de verdad participen en este nuevo proyecto que de verdad lo tengo en mi corazón. Entonces, en primer lugar, sanar. Segundo, con nuestros niños, centrarnos en el amor incondicional. Muchos de nuestros niños están llenos de ansiedad y depresión. Infortunadamente, muchos jóvenes me dicen: Martica, me siento muerto en vida, siento mucha presión, esta ansiedad no me está dejando, me siento bloqueado. Entonces es importante que sintamos que todos en nuestra esencia somos luz, que nuestros niños son niños que ya vienen codificados, han recibido toda la información. Muchos de ellos ni siquiera quieren estar, lógicos, sometidos en un sistema y en un aprendizaje que para ellos ya está caduco. Son niños muy inteligentes, muy sabios, y nosotros debemos conectarnos con la evolución, con el despertar de conciencia, que es lo que yo de verdad cada vez más se los insisto. Entonces es importante que nuestros niños sientan que nosotros los amamos no por un resultado, sino por la esencia, por de verdad que ellos sientan que nosotros nos conectamos con su esencia, con su poder, con su magia. Entonces, por supuesto, esto va a hacer que bajen la ansiedad. Tercero, escuchar las emociones. De verdad, es importante que nosotros los escuchemos, que ellos expresen las emociones, pero cuando las expresen, se sientan escuchados y sientan que de verdad hay un padre y una madre que quiere hacer por ellos, que quiere actuar por ellos. No solamente que los escucharon y ya. Muchos de los niños y los jóvenes me dicen: bueno, yo les expreso las emociones y los sentimientos a mis padres, pero no dicen nada más, Martica, como que se quedan ahí. Siento la inconsistencia en el colegio, en la escuela, cuando a veces me hacen bullying los niños, pero mis papás no hacen nada. Entonces, por eso es importante que nosotros nos activemos. Es tiempo de cambio, es tiempo de activación, que nuestros niños se sientan escuchados, se sientan amados incondicionalmente. Que tengan, esa es otra recomendación, un lenguaje esperanzador, un lenguaje que los expanda, un lenguaje lleno de esperanza, no un lenguaje caótico, un lenguaje de juicio, de presión, sino por el contrario, de esperanza, que les hagamos caer en cuenta en las cosas, pero no desde ese lenguaje amenazante, comparativo, sino un lenguaje respetuoso, un lenguaje esperanzador. Es muy importante también, este punto es importantísimo, que cada vez que ustedes sientan ansiedad, no pongan resistencia a esa sensación, porque si ustedes ponen resistencia, cuando uno empieza a sentir ansiedad y yo empiezo a decir no quiero sentirla, no quiero sentirla, va a ser más complejo, porque todo lo que nosotros ponemos resistencia, pues va a crecer. Entonces es importante la respiración, respirar profundamente en ese momento y decir sí.
estoy sintiendo ansiedad en este momento, ir a nuestro interior, sentir qué es lo que en ese momento está detonando esa ansiedad y permitirnos sentir y hablar con nuestro interior y decir, bueno, esto ya va a pasar, pero no poner resistencia. Cuando se pone resistencia, esto se va a activar mucho más. Entonces, por supuesto, cada vez que nosotros vayamos conectándonos con nuestro interior, comprendiendo las emociones que tenemos internas, resolviéndolas, llevando amor, desconectándonos con esa partecita, esa mente que tanto nos enjuicia y conectándonos cada vez más con esa esencia del corazón. Entonces, por supuesto, todo esto va a resolverse porque la ansiedad es la manifestación de un niño herido, de todos esos conflictos que están reprimidos, de esas emociones que están reprimidas, que se detonan. Y por supuesto, si yo voy a ese interior y expreso todas esas emociones, por supuesto, esa ansiedad cada vez más, dijéramos, va a liberarse y por supuesto nos vamos a tranquilizar. Es importante también el manejo de las esencias, esencias de lavanda, los aceites esenciales, ayudan mucho, pero sobre todo que nosotros y nuestros niños sientan que no son un resultado, que no tienen que estar sintiendo amenaza, sino por el contrario, son escuchados, son amados, que nos conectemos, ¿verdad?, con esa frecuencia de luz que ellos tienen, con esa esencia que nosotros tenemos, que dejemos tanto juicio, tanta presión, tanta perfección. En la medida que nos conectemos más con nuestro corazón, la ansiedad va a ir desapareciendo porque estamos reencontrándonos cada vez más con nuestro verdadero ser, con ese niño interior alegre, ese niño que no le importaba, que no era un resultado, ese niño que se dinamiza cada vez más desde la libertad, desde sus deseos, desde la activación de su corazón, que lo dejaron ser y que por supuesto se conectó con su grandiosidad y no con ese ser limitado, porque somos seres de luz, siempre se los diré, y nuestros niños son infinitamente potentes. Vamos a la expansión cada día más.